Estimado oyente, agradecemos nos acompañe por esta vía virtual para escuchar un mensaje del Evangelio de salvación. Los hermanos de Morón, conociendo que no podemos reunirnos, pero que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, se ha establecido esta vía para hacerte llegar a ti un mensaje de salvación. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, comenzando desde el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hasta allí esperando que el Señor prospere la lectura de su palabra. Esta porción de la palabra de Dios nos habla del juicio que se le siguió a Jesús, el Cristo. Y llama la atención ver primeramente al Señor de pie, parado delante de Poncio Pilato, el gobernador, el procurador romano de la provincia de Judea. Ciertamente un hombre con esa autoridad local, y estaba allí reunido, porque Pilato tenía una decisión acerca de aquel reo. Y quiero comenzar hablando de la comparecencia en el juicio. La Biblia nos señala, la porción que hemos leído nos indica que Pilato convocó a los principales sacerdotes como representantes de la religión. Convocó a los gobernadores como representantes de la ley. Convocó a todo el pueblo para que el juicio fuese abierto y para que todos pudieran conocer de primera mano cuál era la decisión que él había tomado acerca de aquella persona, acerca de Jesús, que le habían llevado para que fuese interrogado bajo una terrible acusación. Pilato además está respaldándose con la decisión que había tomado el rey Herodes, porque Pilato le envió a Jesús a Herodes para que también le interrogase, y vino de allá sin ningún tipo de culpabilidad. Pilato también está respaldándose en su propia experiencia, y él dice: habiéndole interrogado yo. Es decir, todos sabían quién era Pilato. Si alguien podía sacar la confesión a un reo, ese era Pilato. Pilato era militar, Pilato era gobernador, y había llegado allí a esa posición escalando y pasando por todas esas experiencias de poder sacar la verdad a un reo. Con relación a Jesús, ya había tenido varias entrevistas, ya le había hecho varios interrogatorios y sacó una conclusión.
y la iba a decir en aquella mañana, y por eso había enviado a comparecer a todos. Y se paró delante de todos, hacer valer su autoridad, y les dijo: no hallo ningún delito en él. He concluido que él es inocente, por tanto, le soltaré. Ahí está la decisión. Pero también podemos ver allí la certeza de la inocencia de ese reo. Pilato lo que está haciendo es haciendo valer todo lo que la Escritura había hablado hasta ese momento acerca de Jesucristo. Desde la antigüedad, el Antiguo Testamento estaba mirando hacia adelante, hacia aquel que había de venir. Dios estaba anunciando a través de todos los tiempos, a través de toda la historia de la humanidad, que el hombre estaba en pecado. Por eso Adán y Eva fueron expulsados. Por eso conocemos del arca de Noé. Por eso sabemos del juicio de Sodoma y Gomorra. Porque Dios está airado contra el pecado. Pero allí están los profetas hablando acerca de Jesucristo, acerca del Hijo de Dios, aquel que había de venir inocente. Y los profetas describen con un detalle sin igual los sufrimientos que él iba a padecer. Ahí están los salmistas hablando de él y mostrando su carácter interno, mostrando sus sentimientos. Y nos relatan claramente todo lo que en su ser interior él había de padecer, todas sus angustias, la tristeza de su alma de saberse rechazado. Ahí está la inocencia de aquel, siendo ratificada por aquel juez, delante de todos. Este hombre es inocente. Ningún delito hallo en él. Por tanto, le soltaré. Pero también podemos ver allí la ceguera del pueblo. Quizás Pilato se sorprendió cuando toda aquella multitud, auspiciada por los sacerdotes, por los fariseos, estaban allí gritando a una sola voz: crucifícale, crucifícale, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Ellos no aceptaron el dictamen de Pilato. Ellos se rebelaron contra el dictamen del gobernador romano. Ellos querían y pedían a alta voz que el Señor fuese crucificado, que Jesús fuese muerto, que se le diese la peor de las muertes, la ceguera del pueblo. Mira cuán ciego podemos ser cuando no podemos reconocer nuestros propios pecados. Cuán ciego podemos ser cuando no podemos reconocer que vamos a una eternidad, que lo que ahora vivimos es temporal, que el pecado nos condena delante de la santidad y la justicia de Dios. Cuán ciego podemos ser habiendo escuchado la verdad del Evangelio, quizás por mucho tiempo, teniendo fuera del corazón a Jesús, el Cristo, el que puede perdonar tus pecados y salvar tu alma por toda la eternidad. Cuán ciego puede llegar a ser el ser humano que, conociendo esta verdad, insista en caminar por el camino del pecado, lejos de Dios, para terminar por la eternidad en una terrible condenación, cuando hoy puede tomar su decisión y ser de Cristo. Cuando hoy puede cambiar el destino eterno de su alma. Cuando hoy puedes encontrar el perdón de tus pecados. Mira, la verdad del sacrificio de Cristo fueron nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la verdad. ¿Por qué permaneces en tu ceguera?
pero también está la confirmación del juicio. Mira, llama poderosamente la atención que el versículo 24 dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y al final de la porción que leímos dice: y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquel que era la autoridad, aquel que tenía la convicción de la inocencia del Señor, terminó cediendo su voluntad, cediendo su autoridad a la voluntad de ellos. Mira delante de quién tú estás cediendo tu voluntad. ¿A qué le temes que todavía no eres salvo? ¿A una relación personal, familiar? ¿A tus amistades? ¿A qué le temes dejar? ¿Al pecado que te tiene enredado, esclavizado? No tienes la suficiente voluntad, el valor para dejarlo todo y venir a Él. Mira, solamente los valientes entrarán en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y la lista aquella triste de Apocalipsis 21 y 8 nos muestran los primeros condenados, los cobardes. Y Pilato fue uno de ellos. Quiero terminar diciendo que en aquella mañana el Señor estaba de pie ante Poncio Pilato. Pero llegará el día, descrito en la Biblia, que el Señor estará sentado en el gran trono blanco. Y Pilato tendrá que estar de pie delante de él para ser condenado. Mira, no esperes tú lo mismo. No te unas en esa procesión de los cobardes. Decide por Cristo con valor, con convicción, con humillación, reconociendo tus pecados y viendo en aquel que padeció la cruz, el que puede salvar tu alma por la eternidad. El que murió y Dios quedó satisfecho con él y le resucitó y está en los cielos. Él vive, Él te conoce, Él te quiere salvar en esta hora. Ven a Cristo y sé salvo por toda la eternidad. Que Dios prospere su palabra.